Ok, sigamos muchachos con el dominio, rango y gráfico de funciones. Tengo una función cuadrática aquí, ya que tengo el término, ¿verdad? Elevado aquí al cuadrado. Ajá. Y entonces esta es una parábola. Si el término cuadrático es negativo o menor que 0, la parábola va a abrir para abajo. Y para sacar el dominio, ¿verdad?, de la función, ya sé que tengo que cuidar que la variable no esté adentro de un radical o que la variable esté en el denominador de una función racional, porque entonces ahí sí tengo que condicionarla. En este caso, mi variable no tiene ninguna de estas restricciones, por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los reales. Puede tomar cualquier valor en los reales, recordándose que los reales es la unión de los racionales unidos con los irracionales. Muy bien. Y recordando que los racionales son los enteros positivos, el 0, enteros negativos, fracciones como 10 entre 3 o fracciones como 5 entre 2 que tienen periodicidad, o sea que puedo tener 3.33, o fracciones como 5 entre 2 que me dé 0.5. Esos son los números racionales, unidos a los irracionales, recordando que un irracional es el número e, es el número pi, ajá, o radicales, ¿verdad? O una función raíz, ¿verdad? Que no me dé un número periódico. Ajá. Muy bien. Ahora, la unión de estos dos me van a dar los reales y esto se grafica en la recta real. Ok. Una vez entendiendo, pues el dominio puede tomar todos los reales porque no está condicionada. Ok. Ahora, para el rango de la función, necesariamente necesito graficar. Y entonces, para graficar una parábola se necesitan 3 puntos. Primero, el vértice. Voy a calcular el vértice. El vértice está formado, ¿verdad? Va a tener su componente en X y va a tener su componente en Y. ¿Cómo obtengo la componente en X? La componente en X, ¿verdad?, va a ser menos B sobre 2A. Y entonces aquí veo que es menos, ¿verdad? Y B es 8. Menos de la fórmula, B es 8, 2 por A es menos 2, ¿verdad? Y entonces de aquí tengo menos 8, 2 por menos 2 es menos 4. Y entonces menos 8 entre menos 4 es 2. Ahora, ¿cómo obtengo la componente en Y? Pues este 2 lo sustituyo en la ecuación. Y entonces donde tenga X voy a sustituir 2. Entonces aquí tendría menos 2, ¿verdad? 2 al cuadrado más 8 por 2 menos 5. 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? 8, ok, menos 2 por 4 es menos 8, 8 por 2 es 16 y luego menos 5. Entonces pongo menos 8 más 16 menos 5. 16 menos 8 es 8, menos 5 es 3. Entonces ya tengo el par ordenado o la componente en X y Y del vértice es 2,3. Y pongo, ¿verdad?, los datos. Ahora, el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Si yo quiero cortar al eje Y, saber, ¿verdad?, dónde corta, pongo que X valga 0 para que ponga aquí 0 y entonces vea hacia dónde corto el eje en Y. Y entonces pongo 0 y en la ecuación sustituyo 0. Entonces sería menos 2 por 0 al cuadrado más 8 por 0 menos 5. Entonces 0 al cuadrado es 0, 8 por 0 es 0, menos 5, 0 más 0 es 0, 0 menos 5 pues es menos 5. Entonces cuando la X valga 0, lleva a valer menos 5. Ya sé en dónde corta el eje Y. Ahora, para saber dónde corta el eje X, ahora la Y tiene que valer 0. Y entonces esta ecuación la igualo a 0, ¿verdad? Y de aquí uso la fórmula general, que es menos B más menos B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Y sustituyo, ¿verdad?, los coeficientes. Aquí es menos B vale 8, más menos B al cuadrado es 8 al cuadrado, menos 4 de la fórmula por A vale menos 2, ¿verdad?
C vale menos 5, ajá, y 2 por menos 2. Entonces hago 8 al cuadrado de 64, menos 4 por 2 es menos, más 8, por menos 5 es menos 40, entre menos 4. Y hago las operaciones, 64 menos 40 es 24, ¿verdad? Y entonces raíz de 24 es 4.89. Tomo la x1 y tomaría la parte positiva, menos 8 más 4.89 entre menos 4, y menos 8 menos 4.89 entre menos 4. Hago las operaciones, es 0.77 y 3.22. Entonces, ¿y esto para qué lo hice? Si pongo y igual a 0, ¿verdad? Estoy viendo dónde se cortan los ejes en x. Ahora, lo que tengo que hacer es siempre partir del vértice. Las componentes del vértice son 2,3. Esta es mi componente del vértice. Ajá. Ahora, yo ya sé que esta parábola abre para abajo porque el término cuadrático es negativo. Entonces, parto del vértice, ya sé que voy para abajo, corto, ¿verdad? Aquí donde la x es 0.77, que aquí llevo al 1 y 0.77 anda por aquí, ¿no? Y x2 es 3.22, pues anda más o menos por ahí. Y luego, cuando es x0, llévale menos 5, anda por aquí. Entonces, la parábola abre hacia abajo, ¿verdad? Y cruza, ¿verdad? Al eje X y luego cruza al eje Y. Y este es el gráfico. Una vez que obtengo el gráfico, puedo saber cuánto vale el rango. La componente, ¿verdad? En Y, de aquí es 3. Entonces, el rango viene, ¿verdad? Desde 3 cerrado hasta el infinito. ¿Y por qué es de 3 cerrado? Bueno, pues porque toca el 3. Entonces va desde 3 cerrado hasta el infinito. Y, de 3 cerrado hasta el infinito. Ya obtuve el rango y este es el gráfico.